Hola, caminantes de fe, que este mensaje toque profundamente su corazón y los inspire a continuar buscando la voluntad de Dios en su vida. Recuerda, cada paso que damos hacia Él nos acerca a la verdadera paz y sabiduría. Ahora, si sientes que este contenido hizo una diferencia en tu camino espiritual, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video que pueda seguir edificando tu fe. Y no olviden darle me gusta y compartir para que juntos podamos difundir el amor y el mensaje de Cristo al mundo. Comenta a continuación cómo has visto a Dios actuar en tu vida y comparte con otros hermanos lo que Él ha hecho por ti. Juntos somos más fuertes. El llamado de Noé, una voz en medio del caos. Imagina por un momento el paisaje desolado que rodeaba a Noé. La tierra, que alguna vez fue un paraíso perfecto, se había convertido en un lugar de caos y corrupción. El pecado se había apoderado de cada rincón y el comportamiento humano se había desviado por completo de los caminos rectos. No era solo una cuestión de malas acciones aisladas, sino una cultura arraigada en la violencia, el egoísmo y la idolatría. La humanidad, a pesar de las advertencias divinas a lo largo de generaciones, había cruzado el umbral de la irreversibilidad. Todo lo que Dios había creado con tanto amor parecía estar al borde de la destrucción. En este momento de desesperación, cuando la sombra de la aniquilación se cernía sobre la tierra, Dios decidió hablar. En medio de esa oscuridad, Dios eligió a un hombre, Noé. Este hombre no era un líder mundial, ni un guerrero poderoso, ni un gran sabio de las tierras conocidas. Noé era simplemente un hombre justo en su generación, alguien que caminaba con Dios. Y fue precisamente su justicia y rectitud lo que le otorgó el favor divino. A lo largo de la historia muchas veces Dios ha elegido a los humildes, a los aparentemente invisibles para llevar a cabo sus planes, porque es en la obediencia pura donde se revela la verdadera fuerza. Noé no tenía influencias ni riquezas. Su tesoro era su fe inquebrantable. Dios lo llamó con una instrucción clara y poderosa: hazte un arca de madera de ciprés. Génesis 6:14. Pero, ¿qué significaba realmente este llamado? Imagina la escena. Noé estaba en su casa, posiblemente realizando alguna actividad cotidiana, y entonces Dios lo llama. Es un llamado singular, único, que rompe toda expectativa humana. Dios no le pide a Noé que sea un líder militar, ni un gran organizador, sino que le pide construir una enorme embarcación. Es algo fuera de lo común, una orden que desafía todo entendimiento humano. Porque hasta ese momento, el mundo jamás había conocido una lluvia tan abundante, y mucho menos una inundación catastrófica como la que se avecinaba. La humanidad jamás había sido testigo de algo tan devastador, tan imparable. Y sin embargo, Dios le pedía a Noé construir una arca, sin preguntar si entendía el propósito, ni cuántos recursos necesitaba, ni cuánto tiempo tomaría. Es fascinante cómo, en esta historia, la obediencia no está condicionada a la comprensión. Noé no pidió explicaciones detalladas, no dudó ni un segundo. Él confiaba. El propósito del diluvio no se revelaba de inmediato, pero Noé, a pesar de la incredulidad y los posibles temores, aceptó el reto. Si bien no entendía completamente cómo se llevaría a cabo todo, él sabía algo fundamental. La voz de Dios siempre es digna de confianza. Aquí radica uno de los primeros aprendizajes profundos de la historia de Noé. La fe no siempre exige comprensión total, sino una rendición total a la voluntad de Dios. La incredulidad que debió enfrentar Noé no fue solo la de un mundo que miraba con escepticismo su misión, sino que también era la suya propia, la de alguien que, como todos, dudaba de lo desconocido. Sin embargo, la fe que Noé tenía en Dios era más fuerte que cualquier miedo o duda que pudiera surgir.
En un mundo que se burlaba de la idea de que un juicio divino podía venir a través de un diluvio, él siguió adelante con la tarea, sin quejarse, sin dudar, sin preguntar por qué. Y mientras él seguía con su obra, los murmullos del mundo seguían, los corazones de los hombres permanecían endurecidos. Aquí emerge otra característica fundamental de este llamado, la soledad, de la obediencia. Noé no estaba construyendo una arca para sí mismo ni para recibir reconocimiento. No estaba buscando seguidores ni fama. A medida que avanzaba en su tarea, es probable que las voces que lo rodeaban fueran cada vez más burlonas. Imagina los comentarios. ¿Qué haces, viejo? ¿Por qué gastar tu vida construyendo algo que no tiene sentido? Y la mirada de incredulidad del pueblo que lo rodeaba debía ser constante. Sin embargo, Noé no respondía a las críticas, no se dejaba desviar. Su relación con Dios era lo único que importaba. En medio de ese ambiente de desconfianza, la fe se volvía un acto de resistencia. Noé, al igual que muchos de nosotros, fue llamado a ser diferente, a desafiar la corriente, a ser un testimonio vivo de que, incluso en medio de la oscuridad, hay una luz que no puede ser apagada. Este llamado, aunque claramente único en la historia, resuena con cada uno de nosotros. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no comprenden quienes nos rodean. Nos desafía a dar pasos que parecen irracionales, a tomar decisiones que no encajan con los estándares sociales. Y sin embargo, es en esos momentos de obediencia ciega, cuando elegimos confiar en Él sin necesidad de ver el resultado inmediato, que realmente demostramos nuestra fe. El llamado de Noé también nos invita a reflexionar sobre la disposición a ser usados por Dios para algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos dispuestos a escuchar su voz, a obedecer su dirección, incluso cuando no entendemos el por qué. Esta llamada, en su esencia, nos desafía a ser obedientes, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos en lo más profundo de nuestro ser, que su plan es perfecto, aunque no siempre podamos verlo. Y mientras Noé construía la arca, comenzaba a manifestarse algo aún más asombroso. Un pueblo entero lo ignoraba, pero la creación misma empezaba a responder al llamado divino. La obediencia de Noé no solo impactaba su vida, sino que tocaba toda la creación. ¿Cómo entonces respondería el resto de la humanidad al juicio y la promesa de renovación que se avecinaba? ¿Sería la fe de Noé suficiente para preservar lo que aún quedaba de la humanidad? La historia de la arca no solo es la de un hombre y su obediencia, sino la de una invitación para el mundo entero a arrepentirse y cambiar. Pero ¿cómo lograría Noé convencer a aquellos que lo rodeaban de que, incluso en su locura aparente, su obediencia era el único camino hacia la salvación? Así, mientras Noé continuaba su tarea de fe, la historia avanzaba, dejando a todos en espera del momento que cambiaría el destino del mundo. Y ese momento estaba por llegar. Pero ¿cómo empezó realmente este proceso de obediencia que no solo salvó a una familia, sino que también ofreció una nueva oportunidad a toda la creación? La respuesta a esa pregunta se encuentra en los próximos capítulos de esta gran historia de renovación divina. La construcción del refugio, fe en acción. La obra que Dios había encomendado a Noé era titánica, no solo por su magnitud, sino por el profundo simbolismo que representaba. Cada tablón de madera, cada clavo martillado, cada instante dedicado a la construcción de la arca era un testimonio de fe en acción. Pero, ¿qué significa realmente construir algo bajo la dirección divina cuando el futuro parece incierto y la burla es constante? Noé no solo estaba levantando un refugio de madera, sino que estaba erigiendo una expresión tangible de obediencia. La arca
en su inmensidad, representaba la esperanza de salvación no solo para Noé y su familia, sino para toda la creación. De alguna manera, la madera, el lugar más simple y común, se convertía en la manifestación de un plan divino infinitamente mayor que cualquier entendimiento humano. Cada paso en la construcción de la arca era una declaración ante el universo de que Noé confiaba plenamente en el llamado que Dios le había dado, sin dudar ni un segundo. La construcción del refugio era más que una tarea física, era una batalla diaria contra el escepticismo, el miedo y la incomprensión de un mundo entero. El hecho de que Noé estuviera construyendo una embarcación en un lugar que jamás había visto agua en tal cantidad era un acto de fe abrumador. La propia idea de un diluvio parecía absurda para los habitantes de esa tierra. El sol brillaba, el clima era cálido y estable. ¿Cómo podría suceder una inundación que cubriera la tierra? El pensamiento humano nunca alcanzaba a comprender un juicio tan catastrófico. Aún así, Noé persistió. Mientras las risas se alzaban, mientras los vecinos lo miraban con ojos llenos de incredulidad, él no flaqueó. Su fe no dependía de lo que los demás pensaran. Su fe dependía solo de la promesa de Dios. Imagínate por un momento los días en que Noé tomaba una pausa en su arduo trabajo para mirar el horizonte y ver a la gente a su alrededor viviendo como si nada estuviera por suceder. Ellos seguían en su rutina, ajenos a la amenaza que se avecinaba, burlándose de la idea de un diluvio. Sin embargo, Noé, con la paciencia de un hombre que sabe que está siendo guiado por una sabiduría superior, continuaba, confiando que cada clavo, cada madero, era un paso más hacia la protección de su familia y hacia la redención del mundo entero. La tarea de Noé no era solo física, sino espiritual. Cada momento que pasaba construyendo la arca era un recordatorio de la necesidad de perseverancia. Y es que construir la arca no era simplemente una cuestión de materialidad, era una cuestión de carácter. Requería una fuerza interior, un poder divino que sustentaba a Noé en cada golpe de martillo. En la soledad de su trabajo, sin la compañía de aquellos que lo entendieran, la relación de Noé con Dios se profundizaba cada día más. En cada momento de duda, en cada gesto de cansancio, Dios estaba con él. Y en esa intimidad, Noé encontraba la motivación para seguir adelante. Pero esta construcción no era solo un esfuerzo físico individual. Los materiales que Dios había ordenado utilizar, la madera de ciprés, la estructura exacta de la arca, tenían un propósito divino más profundo. La elección de la madera no era casual, ni el diseño de la embarcación era arbitrario. La arca debía ser construida con materiales que resistieran la fuerza del agua, con una estructura que pudiera soportar el impacto de lo desconocido. Así como la arca debía estar perfectamente diseñada para resistir el diluvio, nuestras vidas, nuestras decisiones diarias también deben estar construidas sobre la obediencia a Dios, para resistir las tormentas de la vida. Cada parte de la construcción tenía un simbolismo que no podía ser ignorado. La longitud, la anchura y la altura de la arca representaban la magnitud de la obra de Dios. Cada medida era perfecta. Cada detalle estaba cuidadosamente pensado para garantizar que la vida continuara, para garantizar que Noé y su familia pudieran sobrevivir al juicio. La perfección de la construcción mostraba la perfección del plan de Dios. Era la evidencia de que incluso en tiempos de juicio, la misericordia de Dios tiene un refugio preparado para aquellos que lo obedecen. Y mientras la arca tomaba forma, un nuevo desafío se presentaba: cómo reunir a todos los animales, como Dios había ordenado. El plan de Dios no solo contemplaba la salvación de la humanidad, sino también la preservación de toda la creación.
Noé debía reunir de dos en dos a cada especie, a cada criatura viviente que caminaría sobre la tierra. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo reuniría a miles de especies de animales sin la tecnología ni el conocimiento para comprender cómo hacerlo? La tarea parecía imposible. Pero la historia de Noé está llena de elementos imposibles, hechos posibles solo a través de la obediencia a un llamado divino. La invitación que Dios hacía a los animales para que llegaran al arca no era solo una cuestión de supervivencia, sino un testimonio de que el Creador tiene dominio sobre todas las criaturas y que incluso las fuerzas de la naturaleza están sometidas a su voluntad. ¿Cómo lograría Noé que los animales vinieran de todos los rincones de la tierra, obedeciendo a la voz de Dios sin cuestionar? ¿Sería esta la manifestación última de la soberanía divina sobre toda la creación? Así, la construcción de la arca era solo una parte del proceso. La otra parte, igualmente sobrenatural, era la llegada de los animales. Mientras Noé se mantenía firme en su fe, mientras la arca tomaba forma, la creación misma comenzaba a responder a la voz de Dios, de una manera que solo el Creador puede orquestar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el mandato divino se cumplió en la llegada de los animales a la arca y cómo la obediencia de Noé se convirtió en la clave para la salvación no solo de su familia, sino de la humanidad y de toda la creación. Pero, ¿cómo pudieron los animales entender el llamado divino? ¿Qué lecciones podemos aprender de este acto divino de reconciliación con toda la creación? La respuesta está por llegar, y es más maravillosa de lo que podemos imaginar. La llegada de los animales, la obediencia de la creación. La arca de Noé, con su estructura imponente, ya estaba tomando forma, y Noé, junto con su familia, había trabajado incansablemente para asegurar que todo estuviera listo. Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes de este relato bíblico es la manera en que Dios, en su infinito poder, orquestó la llegada de los animales. Noé, un hombre simple y obediente, no tenía la capacidad de reunir a todas las especies de la tierra por sí mismo. La tarea parecía imposible, un desafío más allá de la comprensión humana. Pero la soberanía divina tenía otros planes. Dios les había dado instrucciones claras a Noé y a su familia. Pero había algo aún más asombroso por suceder. El mismo Creador que había formado a los animales de la tierra, el cielo y el mar, ahora los llamaría a venir, como si fueran imanes atraídos por su voluntad. Los animales, como seres que habitan bajo el dominio de Dios, no vacilarían ni cuestionarían su mandato. Eran criaturas de un mundo caído, pero respondían sin dudar al llamado de su Creador. Desde los majestuosos elefantes hasta los pequeños ratones, desde los ágiles felinos hasta los lentos tortugas, todos respondieron a la llamada divina con una precisión que solo puede ser atribuida a la soberanía de Dios. Imagínate por un momento la escena. Noé y su familia se encontraban en la arca observando la naturaleza que comenzaba a comportarse de una manera que jamás habían visto. La paz y la armonía reinaban, pues el hombre y la bestia, que antes caminaban separados, se unían ahora en una misión común, siguiendo una sola dirección: el arca. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan imposible? Solo la mano de Dios podría haber orquestado ese milagro. Era como si cada animal, sin importar su tamaño o forma, estuviera escuchando una voz profunda, una llamada que solo ellos podían oír, que los guiaba sin error hacia su refugio. Noé, asombrado, solo podía observar y agradecer. La tarea, que parecía inalcanzable, estaba siendo llevada a cabo de manera sobrenatural. Pero esto no solo habla del poder de Dios sobre los seres vivos, sino también de una lección profunda sobre la obediencia.
La creación misma estaba respondiendo al llamado del Creador sin cuestionar, sin demora. Los animales, a diferencia de los humanos, no tenían la capacidad de dudar, de razonar si la situación era lógica o no. La creación, al seguir el mandato divino, nos muestra lo que significa una obediencia sin reservas, sin prejuicios, sin miedos. La llegada de los animales a la arca era un acto divino de reconciliación, un recordatorio de que, aunque la humanidad había caído en el pecado, la creación seguía siendo parte del plan redentor de Dios. La naturaleza, en su obediencia, servía como un testigo mudo de la soberanía y la misericordia de Dios, que no solo preservaba a la humanidad a través de Noé, sino también a cada criatura que caminaba, nadaba o volaba sobre la tierra. Los animales, sin entender completamente el propósito de la arca, respondieron con un acto de fe. Mientras tanto, Noé, con su familia, miraba la escena como algo más que un simple acto de recolección de animales. Era un acto de fe, no solo de los hombres, sino de toda la creación. La misericordia de Dios no solo descansaba sobre el hombre, sino también sobre la creación que Él había llamado a existir. Los animales, al ser recogidos, no solo eran preservados de la catástrofe que se venía, sino que eran parte activa de un proceso divino de renovación. Cada especie que ingresaba al arca era una semilla de esperanza, una promesa de que, después del diluvio, la vida continuaría, restaurada y purificada. Pero la maravilla no acababa ahí. ¿Cómo fue que cada especie de animal llegó al arca en el momento exacto? ¿Cómo lograron sortear obstáculos y llegar desde los rincones más lejanos del planeta hasta ese refugio de salvación? Este fenómeno desafía toda lógica humana. Es un recordatorio de que, cuando Dios tiene un propósito divino, todo en la creación responde sin importar lo complejo que sea el plan. Es una danza perfecta entre el Creador y su creación. Una coreografía divina que, aunque no la comprendemos por completo, podemos percibir su grandeza. Y mientras los animales se iban agrupando por especies y entrando al arca, las puertas de la salvación se cerraban lentamente. Era un símbolo de que el tiempo se estaba agotando, que la misericordia de Dios aún estaba abierta, pero que había un límite. La arca no estaba abierta para siempre. Cada uno de esos momentos de recolección y entrada de los animales nos habla de la paciencia de Dios, de su deseo de que todos se salven, pero también de la inevitabilidad del juicio. El diluvio estaba cerca, los animales ya estaban dentro, el arca ya se estaba cerrando y la humanidad, que había ignorado la advertencia de Noé, seguía en su indiferencia. La lección era clara. La obediencia tiene una recompensa y la desobediencia tiene consecuencias. Los animales, sin palabras ni razonamientos, mostraban al mundo una lección de fe que los seres humanos a menudo olvidamos. En el próximo capítulo exploraremos cómo, con la entrada de los animales al arca, se completó la preparación para el diluvio, el último acto de la misericordia divina antes del juicio. ¿Cómo reaccionaron las personas que aún no habían creído? ¿Qué sucedió cuando, por fin, la puerta se cerró y el tiempo de la gracia se agotó? La respuesta está por revelarse y la historia de Noé sigue tomando forma con cada momento que pasa, dejándonos lecciones profundas y eternas que solo el Creador puede enseñarnos. El diluvio comienza. El juicio y la misericordia se encuentran. El silencio fue lo primero que Noé sintió cuando la última pieza de madera se encajó en su lugar y la puerta de la arca se cerró lentamente, separando a su familia y a todos los animales del mundo exterior. Un silencio profundo, de esos que presagian lo inevitable,
La atmósfera estaba cargada de una tensión que solo la presencia de Dios podía dominar. Desde fuera, el mundo seguía su curso como si nada estuviera por suceder, ignorante del juicio que se avecinaba, pero el cielo comenzaba a cambiar. Era como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. El diluvio no solo iba a ser una catástrofe, sino también un acontecimiento de redención y renovación. En ese momento, Dios había cerrado la puerta y no había vuelta atrás. Era el fin de una era, pero también el inicio de una nueva. Noé y su familia estaban seguros en el interior de la arca, pero el juicio de Dios era inminente. El diluvio no era solo una cuestión de agua, sino una manifestación del juicio divino que iba a purificar la tierra de la maldad que la había corrompido. Era la gran revelación de que el pecado no podría prevalecer para siempre y que cuando el tiempo de la gracia llegara a su fin, la justicia de Dios se cumpliría, aunque fuera con el costo de un juicio devastador. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, una lluvia inusitada empezó a caer, primero con gotas tímidas, como si el mismo cielo dudara en liberar su furia. Pero pronto, las gotas se convirtieron en torrentes y la tierra comenzó a mojarse de manera imparable. La gente que aún no creía en las advertencias de Noé miraba al cielo con desconcierto. Algunos seguramente pensaron que era una lluvia pasajera, algo que pronto cesaría, como muchas tormentas que habían experimentado antes. Sin embargo, esta lluvia era diferente. Era como si cada gota llevara consigo una sentencia, una señal de que el tiempo de la gracia se había agotado. El agua comenzó a acumularse, subiendo rápidamente, arrasando con todo a su paso. En un abrir y cerrar de ojos, los campos, las montañas, los valles y las aldeas, todo quedó sumergido bajo el torrente. La fuerza del agua era tan grande que las mismas estructuras que antes parecían fuertes fueron arrastradas como si fueran juguetes. El juicio de Dios no solo era físico, era también espiritual. Las aguas que caían sobre la tierra no solo borraban la maldad en un sentido literal, sino que también barrían las corazas de orgullo humano, dejando al descubierto la fragilidad de la humanidad. En un instante, todo lo que no estaba resguardado por la obediencia de la arca se encontraba a merced de la tormenta. Los gritos de desesperación se levantaron en el aire, probablemente mezclados con el rugir de los vientos y el retumbar de los truenos. Aquellos que antes se burlaron de Noé, aquellos que ignoraron las advertencias, ahora se encontraban ante lo impensable. El diluvio que Dios había prometido estaba sobre ellos. El agua, que antes parecía algo inofensivo y cotidiano, se había convertido en un medio de juicio, una expresión de la justicia divina que no podía ser detenida. Pero mientras el mundo exterior era consumido por el diluvio dentro de la arca, Noé y su familia experimentaban una paz inesperada. No es que no sintieran el movimiento de las aguas o el retumbar del cielo. Al contrario, sabían que el juicio estaba ocurriendo a su alrededor. Sin embargo, dentro de esa gigantesca embarcación, rodeados por los animales que también obedecían la voluntad divina, había una protección que trascendía la comprensión humana. Dios, quien había cerrado la puerta de la arca, también les ofrecía seguridad. La obediencia de Noé, su fe incansable y su dedicación habían sido el refugio para él y su familia. La diferencia entre el interior de la arca y el exterior era palpable. Mientras el mundo se hundía, la salvación permanecía firme, anclada en la fidelidad de Dios. La arca no era solo una construcción física, era un símbolo de la protección divina, del resguardo de aquellos que, como Noé, confiaron plenamente en la palabra de Dios. A lo largo del diluvio, la arca sería el único refugio seguro en toda la creación.
Aunque las aguas cubrieran hasta las montañas más altas, aunque la tormenta pareciera interminable, dentro de la arca se encontraba la promesa de vida. Pero el diluvio no solo hablaba de juicio, también era una manifestación de la misericordia de Dios. Sí, Dios estaba destruyendo, pero al mismo tiempo estaba preservando. El juicio no fue un acto de destrucción sin propósito, sino una purificación que llevaba consigo la esperanza de un nuevo comienzo. A través del diluvio, Dios estaba limpiando la tierra de la corrupción humana, pero al mismo tiempo estaba ofreciendo una oportunidad para la restauración, para el renacimiento de la humanidad bajo sus directrices. Este acto divino nos deja una enseñanza profunda. El juicio de Dios, aunque severo, también lleva consigo la oportunidad de la redención. Mientras el mundo es arrasado por las aguas del juicio, un pequeño refugio, preparado y ordenado por Dios, permanece seguro. En medio de la tormenta, la misericordia de Dios se encuentra no en la aniquilación de todos, sino en la preservación de aquellos que eligen obedecer. Y así, el diluvio no es solo un castigo, sino una lección sobre el precio de la obediencia y la gracia que sigue al juicio. A medida que las aguas comenzaban a cubrir todo, una pregunta surge: ¿cuánto tiempo más duraría esta tormenta? ¿Cuánto más se extendería el juicio antes de que la tierra pudiera volver a ser habitable? ¿Sería el diluvio el final de todo o habría algo más que vendría después? La respuesta nos llevará a la siguiente parte de esta historia de renovación y restauración, donde descubriremos qué sucedió después de que las aguas cubrieran por completo la tierra y cómo, al final, la misericordia de Dios prevalecería. El sonido del agua golpeando las paredes de la arca era constante. Dentro de aquel gigantesco refugio de madera, la oscuridad era profunda, iluminada apenas por las lámparas de aceite que parpadeaban, lanzando sombras danzantes sobre los rostros de Noé y su familia. Afuera, el mundo había desaparecido bajo un océano sin fin, un mar que no tenía principio ni horizonte visible. Las aguas no solo cubrían la tierra, sino que también parecían envolver el tiempo mismo, alargando cada día dentro de la arca en una especie de eternidad suspendida. Los días se transformaban en semanas y las semanas en meses. Noé, sentado junto a una de las pequeñas ventanas de la arca, observaba el cielo encapotado, un firmamento que no mostraba señales de tregua. El sonido del diluvio había sido reemplazado por el silencio inquietante del agua inmóvil. Era como si el mundo estuviera reteniendo el aliento, esperando el siguiente movimiento de la mano divina. Sin embargo, dentro de la arca, la vida continuaba. El espacio, aunque amplio, comenzaba a sentirse estrecho. Cada rincón estaba ocupado por animales, grandes y pequeños, cada uno con sus propios ritmos, sonidos y necesidades. Los rugidos de los leones, los chillidos de los pájaros y el bramido ocasional de un elefante creaban una sinfonía única, un recordatorio constante de la misión que Dios había encomendado a Noé: preservar la vida. Pero esta tarea no estaba exenta de desafíos. Cuidar de tantas criaturas no era una labor sencilla. Noé y su familia dedicaban cada día a alimentar, limpiar y atender a los animales, un esfuerzo que requería paciencia y dedicación. Los alimentos, almacenados con cuidado antes del diluvio, eran racionados meticulosamente, y el agua potable, aunque abundante fuera de la arca, debía ser purificada y conservada en su interior. A pesar de los retos, había un profundo sentido de propósito en cada tarea. Cada grano de trigo dado a las aves, cada balde de agua llevado a los elefantes, era un acto de fe, una afirmación de que, aunque las aguas parecían interminables, Dios había prometido un futuro más allá de este juicio. Sin embargo, no todo era trabajo.
Había momentos de contemplación, de silenciosa reflexión. Durante las largas noches, con el crujir de la madera como fondo, Noé y su familia se reunían para orar. Sus palabras no eran solo peticiones, sino también agradecimientos. Agradecían por la protección, por la oportunidad de ser parte del plan de Dios, por la esperanza de un mundo nuevo. Estas oraciones, dichas en medio del rugido de los animales y el silencio de las aguas, eran un testimonio de la fe inquebrantable que los sostenía. Pero, a pesar de su fe, el desafío emocional era inmenso. Noé, en particular, llevaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que él y su familia eran los únicos humanos que quedaban, los últimos portadores de la humanidad. El silencio exterior, el aislamiento y la incertidumbre de cuánto tiempo más estarían flotando en aquel inmenso mar, a veces pesaban sobre su corazón. ¿Cuánto tiempo más tendrían que esperar? ¿Cuándo volverían a ver tierra firme? ¿Habría realmente un futuro después de esto? Estas preguntas, aunque nunca dichas en voz alta, llenaban el aire como un susurro constante. Mientras tanto, los días pasaban y la arca seguía flotando, llevada por las corrientes. Noé, mirando a través de la pequeña ventana, no veía más que agua, una extensión infinita que parecía no tener fin. Pero en su corazón sabía que Dios estaba con ellos, que estas aguas no eran un castigo eterno, sino una etapa en un plan más grande. Aún así, cada día que pasaba era una prueba de paciencia, una oportunidad para confiar en que, aunque no podían ver el final, el Creador ya lo había diseñado. Había algo en la monotonía de los días que parecía casi hipnótico. El sonido del agua, el movimiento rítmico de la arca, las rutinas diarias de cuidado y oración, todo parecía formar parte de un ciclo que no tenía principio ni fin. Pero en el fondo, todos sabían que este tiempo de espera no era en vano. Dios no los había olvidado. La arca, aunque ahora parecía estar a la deriva, estaba siendo guiada por la mano invisible del Creador. Un día, mientras Noé observaba el horizonte desde la ventana, un rayo de sol rompió a través de las nubes por un breve instante. Fue solo un destello, pero suficiente para llenar el corazón de Noé de esperanza. Era como si el cielo estuviera comenzando a responder, un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan. Noé cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que algo estaba cambiando, aunque no podía decir exactamente qué. ¿Qué significaba aquel rayo de luz? ¿Era el comienzo de algo nuevo? ¿O simplemente un destello pasajero en medio de la tormenta? Estas preguntas quedaban suspendidas en el aire mientras la arca seguía flotando en el vasto océano. Algo estaba a punto de suceder y Noé y su familia lo sabían. Solo era cuestión de tiempo antes de que las aguas comenzaran a retirarse y las promesas de Dios se manifestaran plenamente. Pero, ¿cómo sabrían cuándo el momento había llegado? Las respuestas estaban aún por venir y el próximo capítulo de esta historia celestial se encontraba a punto de desplegarse. La paloma y el olivo, el primer destello de esperanza, ampliado. El aire dentro de la arca estaba impregnado de humedad y un ligero aroma a madera mojada. Los días se habían convertido en semanas y las semanas en meses. El sonido rítmico del agua golpeando la madera se había vuelto una melodía constante, casi hipnótica. En medio de este océano infinito, el tiempo parecía detenerse, atrapando a Noé y su familia en una espera que desafiaba la paciencia más férrea. La fe era lo único que los sostenía, pero incluso la fe puede ser puesta a prueba en los momentos más silenciosos y prolongados. Noé,
como un capitán en su embarcación, se levantaba cada mañana con la misma rutina: orar, observar el horizonte desde la pequeña ventana de la arca y asegurarse de que los animales estuvieran alimentados y en calma. Pero ese día, algo dentro de él le susurró que debía intentar algo diferente. Había llegado el momento de buscar señales, de descubrir si el diluvio había comenzado a ceder. Con manos firmes, Noé abrió la pequeña ventana de la arca, dejando que una brisa fresca y salada se colara en el interior. Era una sensación distinta, casi como si el aire llevara consigo una promesa aún no revelada. Alzó un cuervo, negro como la noche, y lo dejó volar hacia el horizonte. El ave, fuerte y robusta, desapareció rápidamente entre las nubes bajas. El corazón de Noé se llenó de esperanza mientras seguía su vuelo hasta perderlo de vista. Sin embargo, los días pasaron y el cuervo no regresó. Había encontrado descanso en algún lugar o simplemente había seguido volando sin rumbo, atrapado en la vastedad del agua. Noé no dejó que la incertidumbre lo venciera. Sabía que debía intentarlo nuevamente, pero esta vez eligió una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma simbolizaba pureza, paz y una conexión más íntima con el propósito divino. Suaves plumas blancas brillaron en la tenue luz del día, mientras Noé la sostenía en sus manos. Con un susurro de oración, abrió la ventana y dejó que la paloma extendiera sus alas hacia el cielo. La familia observó en silencio cómo el ave se elevaba, su figura menguando hasta convertirse en un pequeño punto blanco contra el vasto azul del firmamento. La espera fue interminable. Cada hora parecía un día y cada día una eternidad. Los ojos de Noé se volvían una y otra vez hacia la ventana, buscando cualquier señal de regreso. Finalmente, la paloma apareció, pero no traía nada consigo. Noé la recibió con paciencia, acariciando suavemente sus plumas. Este resultado no era desalentador, sino simplemente un recordatorio de que el tiempo de Dios no era el mismo que el suyo. 7 días después, con el corazón renovado y la fe inquebrantable, Noé liberó a la paloma nuevamente. Esta vez, su vuelo fue más decidido, como si el ave supiera que su misión era crucial. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable, pero entonces, cuando el día estaba llegando a su fin, Noé vio una figura blanca acercándose desde Pinosuns. El horizonte era la paloma y en su pico llevaba una rama de olivo. El momento fue trascendental. Noé tomó la pequeña rama en sus manos y la sostuvo con reverencia. Las hojas verdes, frescas y llenas de vida, eran un mensaje directo del Creador. La tierra, que había estado sepultada bajo el juicio de las aguas, comenzaba a resurgir. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan. Dentro de la arca, el descubrimiento de la rama cambió el ambiente. Donde antes había monotonía y cansancio, ahora había una energía renovada. La familia de Noé se reunió en oración, agradeciendo a Dios por esta señal de vida. Pero, a pesar de la alegría, sabían que la espera aún no había terminado. Noé, con la sabiduría que solo puede provenir de una fe profunda, decidió esperar antes de tomar cualquier decisión. Una semana más tarde, liberó a la paloma una vez más. Esta vez, el ave no regresó. Para muchos, esto podría haber sido motivo de preocupación, pero para Noé era una confirmación. La paloma había encontrado un lugar donde descansar, una señal clara de que las aguas estaban retrocediendo y que la tierra firme estaba cada vez más cerca. Sin embargo, la incertidumbre permanecía. Aunque sabían que el fin de su encierro estaba próximo, no tenían idea de cuánto tiempo más tendrían que esperar. ¿Qué aspecto tendría el mundo al que regresarían? ¿Cómo serían los primeros días en una tierra transformada por el juicio de Dios?
Estas preguntas llenaban sus pensamientos mientras continuaban su vida dentro de la arca, manteniendo la fe en que el próximo capítulo de esta historia sagrada traería consigo la revelación del plan divino en su totalidad. El agua, aunque comenzaba a retroceder, aún cubría gran parte del mundo. Y mientras Noé observaba desde la ventana, su corazón latía con una mezcla de emoción y expectación. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. ¿Qué haría Dios ahora? La respuesta estaba cerca, y el siguiente paso en esta historia celestial estaba a punto de ser revelado. El descenso de las aguas, una tierra transformada. El crujido constante de la madera de la arca se había convertido en un sonido familiar, casi reconfortante, para los que habitaban dentro de ella. Pero ahora, algo diferente se sentía en el ambiente. El movimiento de la embarcación se había suavizado. Ya no era arrastrada por corrientes furiosas ni golpeada por vientos inclementes. Era como si las aguas, que durante tanto tiempo habían sido un agente de juicio, comenzaran a ceder en su furia, inclinándose ante el mandato del Creador. Noé, de pie junto a la ventana que había sido su única conexión con el exterior, observaba con atención el horizonte. Las vastas extensiones de agua seguían dominando la vista, pero había algo diferente. El cielo ya no estaba cargado de nubes densas y amenazantes. Había claros en los que el sol tímidamente derramaba su luz. Esa luz dorada se reflejaba en las aguas, creando un espectáculo que parecía una promesa silenciosa de restauración. Los días pasaban y la arca comenzó a balancearse de manera diferente. Era un movimiento más lento, como si algo sólido debajo de ella comenzara a sostenerla. Noé comprendió que las aguas estaban retrocediendo. La arca ya no flotaba sin rumbo, sino que había comenzado a asentarse en algún lugar. Cada miembro de la familia sentía que algo estaba cambiando, aunque el silencio entre ellos reflejaba más expectación que certeza. Una mañana, mientras el sol nacía con un brillo inusual, Noé subió al nivel superior de la arca. Desde allí tuvo una mejor perspectiva. Observó que, a lo lejos, montañas comenzaban a emerger. Sus picos afilados se levantaban como columnas de esperanza, recordándole que el diluvio no era el fin, sino el principio de algo nuevo. Su corazón se llenó de reverencia y gratitud mientras contemplaba la escena. Los días se convirtieron en semanas y la arca finalmente se detuvo. Había encontrado descanso en una montaña, como si la mano de Dios mismo la hubiera guiado hasta allí. Era el monte Ararat, un lugar que se convertiría en un símbolo eterno de refugio y renovación. Desde esa posición elevada, Noé y su familia podían imaginar lo que les esperaba más allá. Pero, aunque las aguas seguían descendiendo, la tierra aún no estaba lista para ser habitada. Noé sabía que no debían apresurarse, que debían esperar la señal clara de Dios antes de salir. A través de la pequeña ventana, Noé observaba cómo el paisaje comenzaba a cambiar. Donde antes había agua infinita, ahora se vislumbraban pequeñas extensiones de tierra que surgían tímidamente. Era como si el mundo estuviera despertando de un largo sueño, estirándose bajo los rayos del sol. La creación, aunque marcada por el juicio, parecía estar preparando un lienzo fresco para un nuevo comienzo. Dentro de la arca, la familia continuaba sus días con una mezcla de paciencia y expectativa. Los animales, que durante meses habían vivido en un espacio limitado, parecían inquietos, como si también percibieran que el tiempo de confinamiento estaba llegando a su fin. Había un zumbido en el aire, una energía que hablaba de movimiento y cambio.
Mientras tanto, Noé reflexionaba sobre el propósito de todo lo que habían vivido. Cada gota de agua que había caído del cielo, cada ola que había golpeado la arca, cada día de espera y cada noche de incertidumbre habían sido parte de un plan más grande. Pero, ¿cómo sería la vida fuera de la arca? ¿Qué lecciones llevarían consigo mientras comenzaban de nuevo? A pesar de estas preguntas, Noé sabía que aún no era el momento de actuar. Aunque las aguas descendían rápidamente, la tierra seguía siendo un lugar inhóspito, lleno de barro y restos del juicio. Necesitaban más tiempo, más preparación y sobre todo necesitaban la confirmación divina para dar el siguiente paso. La espera, sin embargo, no era un tiempo de inactividad. Noé y su familia se dedicaban a cuidar de los animales, a fortalecer su fe a través de la oración y a prepararse espiritualmente para lo que vendría. Sabían que su misión no terminaría al salir de la arca. En realidad, apenas estaba comenzando. Desde el monte Ararat, el mundo comenzaba a revelar sus primeros destellos de vida renovada. El aire era más fresco, el cielo más despejado, y la promesa de un futuro diferente parecía más tangible. Pero, mientras observaban las señales de cambio, había una pregunta que seguía rondando en la mente de Noé. ¿Cómo sabrían cuándo era el momento de abrir la puerta de la arca? La respuesta estaba por llegar, y con ella un nuevo capítulo en esta historia divina, la apertura de la arca, el umbral hacia un nuevo mundo. El aire dentro de la arca había cambiado. Después de tantos meses confinados en esa embarcación, un olor diferente comenzó a filtrarse. Una mezcla de tierra mojada, vida emergente y el fresco aroma de los primeros vientos libres. Noé, con su sabiduría silenciosa, observaba cada detalle, sintiendo que el momento esperado estaba cada vez más cerca. El crujido de la madera al asentarse sobre el monte Ararat resonaba como un eco de esperanza, marcando el inicio de una transición que era tan espiritual como física. Desde la pequeña ventana, Noé veía cómo la tierra firme comenzaba a recuperar su forma. Las montañas que rodeaban el arca parecían custodios ancestrales, testigos de la renovación divina. El agua, que había sido un símbolo de juicio y destrucción, ahora retrocedía, dejando a su paso rastros de lo que una vez fue y un lienzo limpio para lo que estaba por venir. La arca, que durante tanto tiempo había sido un refugio seguro, ahora era un lugar lleno de expectación. Las aves cantaban en sus jaulas improvisadas, los animales se movían con inquietud, y la familia de Noé, aunque acostumbrada al ritmo monótono del encierro, comenzaba a sentir la energía de algo nuevo que se avecinaba. Había un pulso en el ambiente, un latido que hablaba de renacimiento. Un día, mientras Noé oraba en silencio, sintió que el Espíritu de Dios le susurraba. Las palabras no eran audibles, pero su corazón entendió el mensaje con claridad. El tiempo de la espera estaba llegando a su fin. Lleno de reverencia, reunió a su familia. Cada rostro reflejaba una mezcla de emociones: gratitud, ansiedad, alegría y curiosidad por lo que encontrarían al otro lado de la puerta de la arca. Con manos firmes pero temblorosas, Noé comenzó a desatar los amarres de la pesada puerta de madera. Cada nudo que deshacía parecía liberar no solo las cuerdas, sino también el peso de los meses de incertidumbre. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, la puerta cedió, abriéndose lentamente y dejando que un torrente de luz inundara el interior de la arca. El primer soplo de aire fresco golpeó sus rostros, y fue como si el aliento mismo de Dios los abrazara. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes dispersas, iluminando la escena con una calidez que hablaba de renovación. Afuera, la tierra aún estaba marcada por el paso de las aguas.
El barro cubría gran parte del suelo y aquí y allá restos de árboles derribados y rocas desplazadas contaban la historia del juicio que había transformado el mundo. Pero había algo más. Pequeños brotes verdes comenzaban a surgir entre el barro, recordando que la vida siempre encuentra una manera de renacer. Noé salió primero, sus pies hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Fue un momento solemne, un instante en el que sintió la conexión profunda entre el cielo y la tierra, entre el juicio pasado y la promesa futura. Su familia lo siguió, cada uno de ellos deteniéndose para observar el nuevo mundo que se extendía ante ellos. Los animales, que hasta ese momento habían estado contenidos en sus espacios designados, comenzaron a moverse con un entusiasmo renovado. Noé, con un gesto, abrió las jaulas y dejó que las criaturas salieran una por una. Fue un espectáculo único. Aves alzando vuelo hacia el cielo despejado, mamíferos avanzando cautelosamente hacia la tierra desconocida y pequeños reptiles deslizándose entre las piedras. Cada movimiento era un testimonio de la vida preservada y del propósito divino que los había llevado hasta allí. Pero mientras la familia y los animales exploraban este nuevo comienzo, Noé sabía que había algo más que hacer. El acto de salir de la arca no era solo un cambio físico, era un momento profundamente espiritual que requería reconocimiento y gratitud. Consciente de esto, Noé comenzó a reunir piedras para construir un altar. Cada piedra que colocaba era una declaración de fe, un recordatorio de que el Dios que los había sostenido en medio de las aguas era el mismo que los guiaría en la tierra renovada. Mientras los rayos del sol iluminaban el altar en construcción, la familia de Noé se unió en adoración. El aire se llenó con el suave canto de aves y el sonido distante de los animales adaptándose a su nueva libertad. Sin embargo, en medio de la serenidad, algo parecía estar preparándose. Había un sentimiento en el corazón de Noé, una certeza de que este momento de transición era solo el comienzo de algo mucho más grande. La tierra, aunque emergía como un lugar nuevo, llevaba consigo cicatrices que contaban historias. ¿Cómo reconciliarían el juicio pasado con las promesas futuras? ¿Qué revelaría Dios en los días venideros sobre su pacto con la humanidad? Estas preguntas quedaban suspendidas en el aire como un eco que resonaba entre las montañas. Chéquese, altar aún no estaba terminado y el pacto que Dios tenía preparado estaba a punto de ser revelado en un gesto que cambiaría para siempre la relación entre el Creador y su creación. El pacto de Dios. Un arco de esperanza en el cielo. El altar estaba terminado. Noé, de pie frente a las piedras cuidadosamente apiladas, sentía el peso de la historia que había vivido y la responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros. El humo del sacrificio se elevaba lentamente hacia el cielo, como un puente invisible entre la tierra renovada y el Creador que había dirigido cada paso de esta extraordinaria travesía. El silencio que siguió fue solemne, casi sagrado. Era como si toda la creación estuviera conteniendo el aliento, esperando una respuesta. De lo alto, entonces, sucedió algo inesperado. El cielo, que hasta ese momento era una extensión azul clara, comenzó a transformarse. Una luz brillante apareció en el horizonte, expandiéndose como un lienzo que desplegaba colores que ningún ojo humano había contemplado antes. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta se entrelazaron en un espectáculo celestial que dejó a todos sin palabras. Era un arco, pero no un arco cualquiera. Era el primer arco iris.
Su forma se extendía majestuosa, como si un artista divino hubiera pintado una promesa sobre la bóveda celestial. Noé cayó de rodillas, no por debilidad, sino por la abrumadora presencia de lo sagrado. Este arco en el cielo no era solo una maravilla natural, sino un mensaje claro, directo y eterno de Dios. En ese momento, una voz profunda y resonante llenó el aire, una voz que no necesitaba palabras humanas para ser entendida, porque hablaba directamente al alma. «Este es el signo de mi pacto con ustedes», dijo la voz, como un trueno suave que llenaba el corazón más que los oídos. «Nunca más volverán las aguas a cubrir la tierra como juicio. Este arco en las nubes será mi señal de un pacto eterno entre mí, ustedes y toda criatura viviente que habita en la tierra. Cuando lo vean, recuerden que mi misericordia es más grande que cualquier juicio». Cada miembro de la familia de Noé alzó la vista al cielo, sus corazones latiendo, al unísono con una mezcla de reverencia y esperanza. El arco iris no era solo una señal para ellos, sino para todas las generaciones que vendrían. Era un recordatorio de que, aunque la humanidad había fallado, el amor de Dios era lo suficientemente vasto como para cubrir esos fracasos y comenzar de nuevo. Pero mientras los colores del arco iris danzaban sobre sus cabezas, Noé no podía evitar reflexionar sobre lo que esto significaba para el futuro. El pacto era una promesa de gracia, pero también un recordatorio de que la humanidad tenía la responsabilidad de vivir en armonía con el propósito divino. ¿Cómo reconstruirían un mundo desde las cenizas? ¿Qué harían con esta segunda oportunidad? A su alrededor, los animales exploraban la tierra con una libertad recién descubierta, y la familia de Noé comenzaba a planificar cómo darían los primeros pasos en este nuevo capítulo. Sin embargo, Noé sabía que la tarea por delante no sería sencilla. La tierra aún llevaba las marcas del diluvio, cicatrices que contarían historias de juicio y redención durante generaciones. ¿Cómo transformarían este lienzo herido en un lugar donde la vida pudiera florecer otra vez? En medio de esta mezcla de alegría y desafío, Noé levantó una piedra más y la colocó junto al altar. Era un acto sencillo pero simbólico, una declaración de que, aunque habían llegado hasta aquí por gracia, el camino por delante requeriría fe y obediencia continuas. El arco iris seguía brillando, un recordatorio constante de que no estaban solos. Sin embargo, mientras los colores comenzaban a desvanecerse lentamente en el cielo, algo más llamó la atención de Noé. En el horizonte, más allá de las montañas que los rodeaban, un nuevo desafío parecía estar formándose. Era como si el pacto con Dios no solo marcara el final del juicio, sino también el comienzo de una misión aún más grande. Una misión para reconstruir, restaurar y redescubrir lo que significaba vivir en comunión con el Creador. Noé sabía que este pacto sería probado, que habría momentos en los que la humanidad necesitaría recordar las palabras de Dios inscritas en los colores del cielo. Mientras la familia comenzaba a descender del monte Ararat, había un pensamiento persistente en la mente de Noé. ¿Cómo asegurarse de que esta promesa no se olvidara? La respuesta, aunque todavía oculta, comenzaba a gestarse en los corazones de aquellos que ahora pisaban la tierra renovada. Había un llamado silencioso, una invitación a mirar más allá de lo que sus ojos podían ver, hacia el horizonte donde un nuevo capítulo, lleno de desafíos y oportunidades, estaba a punto de comenzar. La tierra renovada, un lienzo en blanco. Para la humanidad, el sol despuntaba en el horizonte, bañando con su luz cálida la tierra que se extendía frente a Noé y su familia. Cada rincón parecía nuevo, virgen, como si el mundo hubiera sido cuidadosamente restaurado por las manos del Creador.
Los ríos brillaban como espejos serpenteantes. Los montes se alzaban con una majestad que parecía desafiar el tiempo. Y la vegetación, aunque aún joven, comenzaba a cubrir el suelo con un manto verde esperanzador. Había un aire de expectativa, un latido en la tierra que hablaba de nuevas oportunidades y desafíos. Noé, con los pies descalzos sobre el terreno húmedo, cerró los ojos y respiró profundamente. El olor a tierra fresca y la brisa que traía consigo los sonidos de la naturaleza le recordaban que este lugar no era solo una tierra renovada, era un pacto viviente entre Dios y toda su creación. Pero, aunque el diluvio había terminado, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La familia se reunió alrededor de Noé, observando cómo el patriarca exploraba el terreno con pasos lentos, pero decididos. Sus ojos recorrían el paisaje, buscando un lugar donde pudieran comenzar de nuevo. No sería fácil. Las montañas a su alrededor, aunque imponentes y hermosas, también representaban un desafío. Había que encontrar alimento, construir refugios, cultivar la tierra y, sobre todo, aprender a coexistir en armonía con esta nueva creación. Mientras caminaban, los animales que habían salido de la arca seguían encontrando sus propios lugares en este nuevo mundo. Algunos corrían libres por los campos, mientras que otros se movían con cautela, explorando los rincones de un entorno desconocido. Los pájaros llenaban el aire con cantos que resonaban como una sinfonía celestial, y los ríos cantaban su propia melodía al fluir sobre las rocas. Todo parecía vibrar con una energía que era tanto física como espiritual. Sin embargo, Noé sabía que no bastaba con observar la belleza de este mundo renovado. Había una misión que cumplir, un propósito que Dios había confiado a él y a su familia. ¿Cómo asegurarse de que las generaciones futuras recordaran la lección del diluvio? ¿Cómo transmitir el valor de la obediencia, la fe y la gratitud? Estas preguntas eran como semillas plantadas en su corazón, esperando el momento adecuado para germinar. El trabajo comenzó con las manos, pero rápidamente se extendió al corazón y al alma. La familia de Noé levantó refugios simples, utilizando madera y piedra del entorno. Cada golpe del martillo, cada piedra colocada, era un recordatorio de que estaban construyendo algo más grande que un hogar. Estaban sentando las bases de un futuro para toda la humanidad. Los días se llenaron de actividad, pero también de momentos de reflexión. Por las noches, bajo un cielo estrellado que parecía más cercano que nunca, Noé reunía a su familia alrededor del fuego. Les contaba historias de los días antes del diluvio, de la construcción de la arca y de cómo Dios los había guiado a través de la tormenta. Cada palabra era un hilo que tejía un manto de memoria, un escudo contra el olvido que amenazaba con borrar las lecciones aprendidas. Pero mientras trabajaban y reflexionaban, una pregunta persistía en el aire. ¿Cómo asegurarse de que este nuevo comienzo no caería en los mismos errores del pasado? Noé sabía que la humanidad tenía una tendencia a olvidar, a desviarse del camino correcto cuando las aguas de la vida eran tranquilas. El pacto de Dios, simbolizado por el arco iris, era una promesa eterna, pero la responsabilidad de recordarlo recaía en ellos. Un día, mientras caminaba por un campo cercano, Noé se detuvo frente a un brote joven que emergía del suelo. Era un árbol pequeño, pero en su delicadeza había una fuerza que desafiaba la destrucción que el diluvio había traído. Era un recordatorio de que la vida, cuando se cuida con amor y dedicación, siempre encuentra la manera de crecer. Noé se arrodilló, tocando con cuidado las hojas verdes, y sintió que en ese momento Dios le hablaba. Este árbol, pequeño pero lleno de potencial, era un símbolo de la humanidad misma. ¿Qué frutos daría?
Mientras la familia trabajaba para transformar esta tierra en un hogar, la tarea de transmitir las lecciones aprendidas se volvía cada vez más urgente. Noé sabía que, aunque el diluvio había limpiado la tierra, el corazón humano seguía siendo un campo donde el bien y el mal podían florecer. Era necesario cultivar ese corazón, como se cultiva la tierra, con paciencia, dedicación y fe. En el horizonte, un viento suave movía las hojas de los árboles jóvenes, llevando consigo un mensaje que aún no podían descifrar. Noé miró al cielo, recordando las palabras de Dios y el pacto sellado con el arco iris. Había una promesa, sí, pero también había un llamado a construir algo eterno, algo que resistiera las tormentas del tiempo y las pruebas del alma humana. Y así, mientras la familia de Noé continuaba su trabajo en la tierra renovada, el futuro seguía siendo un misterio. ¿Qué desafíos les esperaban más adelante? ¿Qué pruebas pondrían a prueba su fe y su unidad? Aunque no podían verlo claramente, sabían que el Creador, que había sido fiel en medio de las aguas, seguiría guiándolos mientras caminaban por esta nueva tierra llena de posibilidades infinitas. Conclusión: un viaje de fe, obediencia y esperanza. Desde las primeras gotas de lluvia hasta el resplandor del arco iris, la historia de Noé no es simplemente un relato antiguo, sino un espejo que refleja las verdades eternas que aún resuenan en nuestras vidas. A través de la obediencia inquebrantable, la fe en lo invisible y la esperanza en lo prometido, Noé nos muestra que incluso en medio de la destrucción, Dios siempre está preparando un nuevo comienzo. La arca fue más que un refugio. Fue un símbolo de confianza en un propósito divino, de creer en lo que no se puede ver y de caminar con firmeza en el llamado de Dios. Cada clavo martillado en esa madera era un acto de fe, un recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de cambiar destinos enteros. Y cuando llegaron las tormentas, Noé no encontró seguridad en sus propias fuerzas, sino en la promesa de aquel que nunca falla. El diluvio nos enseña que, aunque las aguas del caos puedan parecer incontrolables, no hay tormenta que dure para siempre. Dios, en su infinita misericordia, no solo pone fin al juicio, sino que abre un horizonte de renovación y esperanza. El arco iris que adornó el cielo es un recordatorio eterno de que su amor siempre prevalece, que su pacto con la humanidad es firme, y que, incluso en nuestras caídas, Él nos extiende su gracia para levantarnos y comenzar de nuevo. Pero esta historia no termina con Noé, comienza contigo. Así como Noé recibió un llamado, tú también tienes un propósito único, un lugar especial en el plan de Dios. Tal vez hoy te encuentras en medio de tus propias aguas turbulentas, enfrentando desafíos que parecen imposibles de superar. Pero recuerda, cada tormenta trae consigo una lección y cada prueba es una oportunidad para fortalecer tu fe. No importa cuán oscuro parezca el cielo, el sol siempre volverá a brillar. Dios está contigo en la construcción de tu arca, en la travesía a través de las aguas y en el nuevo comienzo que Él tiene preparado para ti. Permítele guiar tus pasos como lo hizo con Noé y confía en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entiendas por completo. Hoy, al reflexionar sobre esta historia, lleva contigo una verdad transformadora. No estás solo. Así como Dios estuvo con Noé, su presencia también está contigo, recordándote que eres capaz de superar cualquier obstáculo, de construir algo hermoso en medio del caos y de ser luz en un mundo que necesita esperanza. La tierra renovada es un símbolo de tu vida, de las nuevas oportunidades que Dios pone ante ti cada día. Toma este momento para agradecer, para confiar y para avanzar con valentía. Construye tu arca de fe,
Navega las aguas con esperanza y recuerda que siempre hay un arco iris esperando para recordarte que las promesas de Dios nunca fallan. Que esta historia no sea solo un relato más, sino una chispa que encienda tu espíritu, una inspiración que te lleve a vivir con propósito, fe y gratitud. Y cuando las tormentas pasen y los cielos se despejen, que puedas mirar hacia el horizonte y decir: Dios ha sido fiel. Ahora, ¿qué harás tú con esta segunda oportunidad? El lienzo está en blanco y tú eres el artista. Confía en el proceso, abraza tu propósito y construye tu legado. Dios está contigo siempre.